¿Qué tal? Hoy voy a tratar un tema muy importante, demasiado importante, diríamos, para revisar lo referente al juicio de amparo, que sin duda es un aspecto muy importante, no solamente para la vida de nuestro país, sino para muchos de los países, la totalidad casi, los países del planeta, que tomaron esta bandera jurídica mexicana a partir de la primera y la segunda década del siglo XX. En este aspecto deberemos tomar en cuenta que el juicio de amparo en nuestro país no surgió de la nada, sino que tiene profundas raíces históricas. Algunos teóricos, algunos historiadores lo ubican pues desde la época romana, luego pasando por algunas cuestiones de las que se llegaron a hablar en este sentido en Europa. Sin embargo, hay que comentarlo también, nunca fueron aterrizadas hasta que, pues, para llegar al siglo XIX, por razones históricas, fue llevado a efecto en nuestro país, fundamentalmente por dos juristas mexicanos muy connotados del siglo XIX. Por un lado, tenemos al jurista Manuel Crescencio Rejón en Yucatán y por el otro al jurista Mariano Otero en Jalisco, dándose cuenta estos notables abogados mexicanos de que existía una problemática de desamparo de la ley hacia los particulares en su acción como particulares y al gobierno en su acción como gobierno, pues se tuvo que empezar a trabajar en este sentido, tanto en Yucatán como en Jalisco. Y fue así como por primera vez se empezó a escribir y hablar de este importante tema, precisamente para las leyes, para la legalidad mexicana, puesto que hay que recordar que en nuestro país la presidencia de la República la llevó a efecto 11 veces el general y presidente mexicano Antonio López de Santana. Un claro ejemplo de la violación a las garantías constitucionales, a los derechos de los mexicanos, lo constituía que, por ejemplo, en la época del presidente Antonio López de Santana, se gobernó muchísimo más por decretos que por la Carta Magna de 1824, que sin duda fue el triunfo de los liberales en el país y su propuesta en su proyecto de nación a través de este importante documento llamado Constitución de 1824, que hay que comentarlo también, no contemplaba al juicio de amparo. Y si don Antonio López de Santana eh, violaba a cada rato, a cada momento, las garantías constitucionales de los mexicanos, era porque existía una generalidad enorme dentro de la Constitución de 1824, porque gobernaba por decreto don Antonio López de Santana, pero además porque no existía una institución jurídica encargada de proteger y de promover los derechos por los que eran
sobrepasados los gobernantes en la acción de los gobiernos en turno. Aquellos gobernados o ciudadanía no tenían la manera de hacer valer aquellos derechos que les eran consagrados, muchos de ellos por la Constitución, y que muchos de ellos eran sobrepasados por la acción de los gobernantes en turno. Tal era el caso que cuando el general y presidente Antonio López de Santana hizo un decreto, comentó en este que se cobraría un impuesto por todos los animales que tuvieran los mexicanos, que se cobraría un impuesto por cada puerta, por cada ventana, para que se pagara al gobierno. Este decreto pues molestó mucho a los mexicanos porque empezaron a deshacerse de sus animales en las ciudades, en las rancherías, en los poblados, pues no podían deshacerse de ellos. Vacas, toros, ovejas, eran algo que formaba parte del patrimonio de los pobladores rurales, y entonces no se iban a deshacer fácilmente de aquellos animales que, aunque no fueran mascotas, tenían que pagar un impuesto. Cuanto y más los habitantes de las ciudades, como lo es la Ciudad de México, para aquel entonces tenían que pagar un impuesto por mascotas o por animales que tuvieran de compañía: perros, gatos, gallinas, pollos, etcétera. Entonces, esto conllevó a mucha inconformidad, pero no se comentaba algo. Los escondían cuando mejor podían para no pagar esos impuestos. En el caso de las ventanas, de las puertas, se cerraron muchas de ellas precisamente para evitar pagar por aquel abuso de parte del gobierno. Sin embargo, miren, esto tenía una razón de ser. En aquella época, el gobierno tenía los recursos suficientes para mantener a las instituciones del Estado y del gobierno. No tenía los recursos suficientes ni siquiera para pagar los sueldos y los utensilios para dispuestos para un ejército. No había dinero para nada. Se tenía que recurrir al banco llamado Iglesia, para que si éste podía y quería prestar algún dinero para enfrentar, por ejemplo, guerras o invasiones o enfermedades, si quería ese banco llamado Iglesia prestar, prestaba a muy altos réditos, y si no quería, nadie le podía obligar. La, el trabajo del Estado y de la Iglesia tenían una simbiosis extraña. La Iglesia hacía trabajo del gobierno y el gobierno hacía trabajos de la Iglesia. Por ejemplo, el gobierno sancionaba a todos aquellos que no dieran el diezmo para las iglesias. La Iglesia, por ejemplo, llevaba a efecto el cuidado del registro civil, nacimientos y defunciones. Diría el doctor José María Luis Mora, estábamos ante dos estados en esa época, de 1823 a de 1824, perdón, hasta 1857. Sí. Estábamos ante dos estados. Un estado que no acababa de nacer,
hablando en términos de reconocimiento de una nueva república ante otro estado que no acababa de morir y que era el estado eclesiástico. Por su parte, en esa época llaman algunos intelectuales mexicanos como Jesús Reyes Heroles en, en sus orígenes del liberalismo social mexicano, se observaba una inestabilidad social enorme, se tenía una problemática profunda ante aquellas inestabilidades, aquellas amenazas de invasión, aquellas cercenaciones del territorio nacional. Se estaba en graves problemas y si a ello le sumamos la problemática social por el pago de impuestos, pues esto parece que no tenía salida, que no tenía solución alguna. Y es entonces cuando en ese ámbito, en esa coyuntura, surgieron dos excelentes juristas mexicanos, don Manuel Crescencio Rejón, diríamos en Yucatán, y Mariano Otero en Jalisco, proponiendo que la actividad del gobierno también tuviera limitantes, que la actividad del gobierno tampoco fuera una actividad que no respetara las garantías constitucionales de los gobernados. Y esto poco a poco fue evolucionando hasta que en el año de 1857 se metió a la Constitución por primera vez el juicio de amparo, pero todavía resultaba muy general. No precisaba lo que tenía que precisar en cuanto a la acción del gobierno y el menoscabo de las garantías y de los derechos, todo tipo de derechos de los mexicanos. Sin embargo, ya estaba dentro del estatuto constitucional y esto fue simplemente razón de un poco más de tiempo para que fuera afinado ya para principios del siglo XX. Tanto fue así que los constituyentes de 1917 ya propusieron en nuestra máxima Carta Magna, nuestro máximo estatuto constitucional, a través del artículo 103 y del 107, el amparo como una bandera jurídica de los mexicanos. El artículo 103 nos habla del amparo directo y el artículo 107 del amparo indirecto. Y de esta legislación surge por primera vez la ley de amparo, que sorprendió a propios y hasta extraños. Por primera vez salía de nuestro país una bandera jurídica propia, una bandera jurídica que sorprendió fundamentalmente al mundo, pues no existía un instrumento de esta magnitud con el que los ciudadanos de un país pudieran interponer herramientas jurídicas, pudieran interponer un juicio contra la actividad de los gobernantes que menoscabara sus garantías constitucionales, que menoscabara sus derechos en los países correspondientes. No existía hasta ese entonces. Sin embargo, fue copiado también por la mayor parte de los países en aquella época. Y el amparo es una de esas banderas jurídicas de las que no se puede ni debe dejar de hablar, comentando explícitamente de el control de la constitucionalidad que con esto se ejerce en cualquier país.
No puede dejar de comentarse esto, puesto que la ley de amparo en nuestro país se ha reformado varias veces. La última ocasión fue en el 2014, de donde surge la nueva ley de amparo, todavía más precisada que aquella ley que surgió en el año de 1917. Tendremos la oportunidad de efectuar un análisis más profundo en siguientes sesiones, hablando de este juicio tan benéfico para todas las sociedades del mundo ante la acción de los gobernados. Por el momento, vamos a dejar hasta aquí esta exposición para futuras sesiones, revisarlo a fondo tal cual debe ser ante la actividad jurisdiccional del Estado contemporáneo. Gracias.